Esta semana en Cuadriga, la invasión de Irak, 10 años después. Hace ya una década que Estados Unidos y sus aliados derrocaron a Saddam Hussein, pero la caída del dictador no llevó la paz y la prosperidad al país, sino que precipitó a Irak en el caos y la incertidumbre. Los choques sectarios atizan una y otra vez la violencia. El país parece estar más dividido que nunca. El proceso de reconstrucción está siendo dolorosamente lento. La enorme riqueza procedente del petróleo y el gas es para la mayoría de los iraquíes un espejismo, algo inalcanzable. ¿Recuperará Irak algún día la normalidad? Conduce el programa Víctor Borges. ¿Qué tal? Hola. Desde la capital alemana les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. De inmediato paso a presentar a mis invitados a este programa. Michael Levitin ha estudiado Historia en la Universidad de California y se ha recibido un máster de periodismo en la Escuela de Columbia. Ha trabajado en Bolivia, Puerto Rico, Barcelona y Praga y desde el 2005 trabaja en la capital alemana como corresponsal de diversas revistas y periódicos, incluido el Newsweek, Los Angeles Times, el Daily Telegraph, entre otros. Harald Neuber es un licenciado en Latinoamérica, trabaja como periodista en Berlín para medios gráficos y digitales. Tiene una vasta experiencia como periodista, regularmente para la revista online Telépolis, el periódico vasco Berria. Además escribe para otras publicaciones como el semanario Schweizer Wochenzeitung, el Jüdische Allgemeine y el semanario judío Tacheles en Zürich. Es un gran experto y conocedor de América Latina y se ha especializado en política y conflictos internacionales. Asimismo, ha sido corresponsal de guerra en los Balcanes, en las regiones de Pakistán, Afganistán, Jordania, Irak y Colombia. Y nuestra tercera invitada es la señora Antti Bauer. Ella es periodista, ha estudiado ciencias políticas y ciencias islámicas. Actualmente trabaja como reportera especializada en Oriente Medio, Turquía y Afganistán. Desde el 88 al 93 ha trabajado en Madrid como corresponsal en España para el diario Tageszeitung. Ha escrito artículos de prensa, por supuesto, informes radiofónicos para el grupo de radio y televisión estatal alemana ARD. Y además trabaja actualmente como docente en la Academia de la Deutsche Welle. 10 años de invasión en Irak está cada vez más lejos de la democracia. La invasión de las tropas estadounidenses no logró poner fin a este conflicto y desde entonces Irak sigue sumergido en una grave crisis política. ¿Cuál ha sido entonces el objetivo de esta guerra? El objetivo hace 10 años fue establecer una supuesta democracia que fue, según George Bush y sus líderes neoconservadores que asumieron el poder en los Estados Unidos, fue su meta basado en una mentira total, que fue que Irak amenazó y tuvo parte con 11 de septiembre y vendió esa guerra al público americano, norteamericano, con presión de la industria de defensa, con los reconstruccionistas, firmas internacionales y petroleros, y fueron a invadir Irak. Esa fue la historia hace 10 años. ¿Podemos decir que fue un error entonces la invasión de Estados Unidos? Yo creo que sobre eso no hay duda, no cabe duda. Porque hasta ahora han muerto algo como 100.000 personas. El conflicto está lejos de estar terminado. Ahora que las tropas americanas de los Estados Unidos se han retirado, hay más conflicto interior todavía. El país se está dividiendo cada día más sobre fronteras de etnicidad, de religión. Ha sido un error, pero ha sido una mentira, como lo dijo Michael. O sea, desde el principio sabían que era una mentira. Sí, pero se trataba de reemplazar a una dictadura que cometía incluso reprimía a su pueblo, llevó a cabo una guerra con sus países vecinos. ¿Le parece que realmente fue un error? No, claro, Víctor Manuel, eso es la historia política del conflicto. O sea, esa fue la explicación del gobierno de George W. Bush. Pero creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Y a mí me gustaría fijar las posiciones al principio, al comienzo del debate. La invasión en Irak fue un acto visto desde el punto de vista del derecho internacional criminal.
Y a mí me llama la atención y a mí me preocupa, y después probablemente vamos a volver a ese tema, que hasta hoy día, 10 años después de la invasión en Irak, realmente no hay un debate político a nivel internacional sobre lo que pasó hace 10 años. O sea, todos recordemos las imágenes de George W. Bush ante las tropas estadounidenses declarando el fin de la guerra. Recordamos a Colin Powell mintiendo a las Naciones Unidas, o sea, presentando datos e imágenes ahí, sabiendo que son falsificados, que son manipulados. Pero, repito, hasta hoy día, no hay realmente un debate sobre lo que ha pasado, y eso creo que es un problema de los medios de comunicación. Por un lado sí, pero por otro lado yo diría que esta situación actual también es producto de lo que fue la herencia del régimen de Saddam Hussein y las consecuencias, digamos, los errores de la llamada ocupación. Bueno, es que en la ley internacional no hay nada que diga que la comunidad internacional tenga el derecho de intervención porque hay un dictador. Si queremos integrar esto, y hay unos movimientos que intentan integrar esto, habría que ponerlo sobre unas modalidades bien definidas. Eso no fue el caso. O sea, la justificación por la invasión de Irak fue una justificación de que ellos poseían armas químicas de masa, por lo que supuestamente amenazaban la seguridad de Occidente. Esa fue la justificación. La justificación de que se quiere destronizar un dictador. Si quisiésemos empezar con esto, habría que acabar con nuestros aliados en Arabia Saudí, por ejemplo. Habría un montón de candidatos, pero esto es de eso no se trataba. Lo que pasa es que yo quiero provocar debate, por eso también he sido un poco agresivo en lo que estoy planteando, un poco de abogado del diablo. Volviendo al tema, digamos, de cuáles fueron las razones principales que tuvieron, digamos, Estados Unidos y sus aliados. ¿Podrías explicar un poco eso tú? De las razones. Sí, sí, claro. Mira, hemos clarificado un poco, explicado. Justo después del 11 de septiembre, de septiembre 11 de 2011, pero horas después, si hablamos de días o horas, ya estaban buscando George Bush, su equipo, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, el equipo que tenían la vista ya de transformar el mundo no democrático, digamos, el mundo árabe, el mundo de dictaduras, en regímenes más bienveniendo el comercio de los Estados Unidos y más estable, digamos, en términos de militares, en términos de estabilidad que no está amenazando el comercio, que básicamente es petróleo. Pues buscaban vínculos al principio, después de los ataques del World Trade Center, para ver, hay una conexión, podemos decir al público que no importa cómo pequeño es, hay una conexión con Saddam Hussein, y de ahí intentaban, porque fue previsto antes del 11 de septiembre que Bush, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quería controlar los recursos petroleros de Irak. Fue siempre una meta, y en la Guerra Golfo de 91 fue un intento, pero no logró, y ahora lograron. Es que yo estoy tratando de volver porque Irak, esta región del mundo, queda muy lejos de América Latina. Entonces tratar de recordar para saber de qué estamos hablando en términos históricos, porque la memoria es muy frágil y débil y a veces nos olvidamos con mucha facilidad de lo que realmente aconteció y cuáles fueron los motivos y las razones. Pero tú querías decir algo al respecto, por continuar un poco las reflexiones. Yo lo veo como tú. Yo creo que había razones económicas, o sea, el petróleo. Desde luego, y había razones geoestratégicas. O sea, eso es decir, nosotros queremos tener el pie ahí puesto, y Saddam Hussein, desde luego, no era un régimen favorable a Occidente. Yo creo que había otra cosa también más a nivel psicológico, o sea que sobre todo Bush, pero yo creo que también su entorno tenían una visión algo maniquea
de la política. O sea, aquí había los buenos y ahí estaban los malos. Y ahí, si hay los malos, pues tenemos que desenraizar el malo, los malos. Y eso fue un poco una cosa después del 11 de septiembre. Y sobre todo, hay que dividir el mundo en dos. Ahí estamos los buenos y ahí están los estados malos, que son Irak, Irán, Libia, ¿qué más fue? Eso, más o menos, Siria. Y hay que recordar que George Bush tuvo una presidencia fracasable. Los primeros 16 meses no hizo nada, ninguna cosa. 2000, después de robar las elecciones, que fue completamente en la historia, recordarán que él robó con su hermano, con su equipo en Florida, completamente las elecciones. Él no fue elegido del público americano. Esto ya está claro. Y 16, 18 meses después, un ataque que fue previsto, que fue con tanta información que el CIA y las organizaciones con más información del mundo que no previnieron, utiliza esto para crear una presidencia. Él siempre se nombró, soy una presidente de guerra. ¿Dónde fue su guerra? Pues creó uno. Yo encontré en aquel periodo, alguien que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara. Y hablé con él y le dije, pues, se dice que en los Estados Unidos hay los especialistas mejores del mundo entero. ¿Cómo es que hacen ese tipo de errores tan groseros? Dicen, sí, es verdad que tenemos esos especialistas. El problema es que no nos hacen ni caso. Yo creo que es esto. Hay una voluntad política ciega. Queremos ir por ahí. Dick Cheney era un Rumsfeld. Vamos por ahí. Sí, mira, un comentario sobre eso. Lo interesante para mí es por qué no ha logrado la administración actual de Barack Obama cambiar esa política. O sea, tenemos el caso de Irak. Obama prometió retirar las tropas de Irak, no lo hizo hasta hoy. Obama prometió cerrar el campo de concentración en Guantánamo, en Cuba. No lo hizo. Entonces, yo creo que valdría la pena discutir sobre el poder detrás del gobierno estadounidense. O sea, Michael, tal vez puedes decir algo sobre eso, ¿no? Sí. Pero antes yo quisiera mostrar una nota que hemos preparado porque como estamos hablando un poco de los antecedentes que llevó a esta invasión, por así decirlo, me gustaría que echáramos un vistazo a una nota que hemos preparado y que trata el tema, digamos, de Estados Unidos. La impresión inicial fue la de una victoria fácil y rápida. A las 6 semanas de iniciado el operativo, el presidente Bush anunció el fin de la misión en Irak. Mis queridos conciudadanos, las operaciones de combate más importantes han llegado a su fin. En la batalla de Irak, Estados Unidos y sus aliados han salido victoriosos. Pero 10 años después, la violencia y la inestabilidad aún no han desaparecido de Irak. Bueno, en definitiva, esto ha traído más violencia, más problemas, más de inestabilidad. Es decir, estamos ante una situación de caos, pero un caos bastante peligroso en un país que es clave desde el punto de vista geoestratégico para el conjunto de la región. Bueno, ahí hay que ver dos cosas, yo creo. Que en el momento las dictaduras tienen la ventaja de que no hay desorden. O sea, las dictaduras son sistemas muy ordenados. O sea, decir no hay orden, a mí me dice gente en Egipto, en Túnez, a mí no me gusta lo que hay ahora porque no hay ya orden, no hay seguridad. Pues desde luego cuando hay un cambio de régimen hay desorden. O sea, eso para mí no es una razón suficiente para decir no hay que cambiar de régimen. Pero desde luego lo que pasó es que la razón no valió. No hubo colaboradores en el sitio mismo, o sea, tuvieron que buscárselos y eso no funcionó porque Irak es un mosaico de diferentes grupos y porque fueron ahí sin tener la menor idea. O sea, es increíble cómo fueron ahí sin tener en consideración lo que pasa ahí, la cultura, las costumbres. O sea, políticamente fue equivocado y la forma de hacerlo también. O sea, no sé cómo después de haber estado en Afganistán se puede repetir una cosa de ese estilo. Es increíble. No aprender de los errores. No aprender. Aquí entramos creo que un poco en el debate, ¿no? Porque yo no veo mi tarea en dar a los Estados Unidos consejos cómo hacer mejor una intervención. O sea,
desde mi punto de vista hay que rechazar esa política desde el principio. Es que en Irak vimos el comienzo de una nueva era, o sea, el cambio de una era postcolonial a una era neocolonial. Y lo que vimos en los últimos 10 años, en los últimos años y meses, en países como Siria, ahora en Malí, es una política neocolonial. Y eso hay que discutir, y eso desde mi punto de vista hay que rechazar. Ese es el debate entonces que tú echas de menos en todo esto. ¿Coincide usted con él en la necesidad de un debate más amplio que integre a la llamada comunidad internacional, pero también a los poderes, digamos, regionales? Sí, yo no veo una contradicción. O sea, yo quiero decir, estoy en contra de que se hiciera, pero estoy en contra, además, a la forma en la que se hizo, porque incluso invadiendo un país se puede hacer de un modo o de otro. Y ahí no tuvieron ningún reparo en ir en contra de la población civil de la forma más insensible culturalmente hablemos. O sea, en el fondo estamos completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo de todas formas, porque también en Libia se ve que hubo una intervención, hubo una resolución de la ONU que dijo, sí, pues hay que proteger a la población civil, pero eso no dio el derecho a intervenir militarmente, pero se hizo. Ahora en Siria es un poco diferente, porque en Siria pues ya van con los pies de plomo por diferentes razones. Pero no porque la voluntad de neoimperialismo no existiera ya, porque no se sabe muy bien cómo tirar las riendas, creo. Bueno, el caso de Siria es más complicado y más horrible todavía, porque sí, ahí tenemos un conflicto geopolítico en un país. O sea, en un lado tenemos a Irán y a sus aliados, y por el otro lado tenemos a los Estados Unidos y a Europa, ¿no? Alimentando y dando armas y dinero a los actores militares. Pues entonces estamos más o menos de acuerdo en que esta invasión ha sido un fracaso en todos los frentes. ¿Consideran ustedes que hay aquí hay un problema moral, digamos, una deuda moral de la comunidad internacional con el pueblo iraquí? Bueno, vamos a ver cuáles son las cifras, cuáles son los datos. Antje ya mencionó los 100.000 muertos, o sea, son casi 110.000 muertos. El año pasado tuvimos 400 asesinados, casi, o sea, al mes tenemos 2 millones de refugiados en Irak. O sea, la situación es horrible, fue un fracaso total. Irak hoy día es un estado fracasado, o sea, no hay una estructura estatal, no hay una infraestructura social y económica. Entonces sí fue un fracaso y repito y insisto en ese punto, necesitamos un debate sobre esa política de los países occidentales. Vamos a ver, en los años históricamente, en los años 60, durante la época de la colonización y de las luchas contra el colonialismo, hubo un amplio debate en Europa, en África, hubo actores como Jean-Paul Sartre, Adorno en Alemania que tematizaron ese problema de las relaciones entre el norte y el sur. Y al mismo tiempo hubo mucho menos medios de comunicación. Hoy vivimos en tiempos de internet, de radio, de televisión, tenemos mucho más posibilidades de comunicar, de realizar un debate y de desarrollar un debate internacional, pero ese debate no hay. Y ahí hay que empezar con él. Pero hay también una cosa, o sea, se retiraron las tropas, pero quedaron las multinacionales. Estábamos hablando de que una de las razones principales fue el tema de la energía. En definitiva, el petróleo. Irak es un productor de petróleo muy importante en el mundo, clave en esta región. Pero, en definitiva, las que se han quedado ahí son las multinacionales que siguen explotando petróleo. Leí hace poco que los sindicatos iraquíes están pidiendo un mayor respeto, algo así como el salario mínimo, porque no se le están respetando sus derechos y desconocen cuáles son las condiciones en que se han hecho los contratos con las empresas, fundamentalmente estadounidenses, ¿no? Lo que yo entiendo es que ellos ganaron las multinacionales, como dices, como Bechtel Corporation, como Halliburton, lo de Dick Cheney, lo del Carlyle Group, lo de Blackwater. Estas grandísimas corporaciones han ganado miles de millones y después vendido
los contratos de desarrollo a subcontratos ahí. Pues ellos sacan miles de millones de los taxpayers, del público americano. Cada persona en Estados Unidos, de los 300 millones, cada persona debe $6,300 cada niño, hombre y mujer para esta guerra. Ese es un costo, un estimado costo. Para estas corporaciones, entonces, vender los contratos a empresas que no van a cumplirlo. Así que hay carreteras, hospitales, la energía, las redes de energía, alcantarillado, de luz, sistemas inmensos que fue la promesa de la invasión y la reconstrucción que fue completamente con las corporaciones, y ellos ya salieron, ganaron miles de millones y chao. Quiero decir una cosa, pero es que hablamos todos de lo mal que fue la invasión. Estamos todos de acuerdo. Yo creo que, pero también hay que decir que hay mucha gente que en Irak que está contento que ya no esté Saddam Hussein. O sea, eso también hay que verlo. O sea, con todos los problemas, no está todo solo malo. O sea, sí, pero hay un aspecto un poco trágico, diría yo, de la historia que ha sido una de las secuelas, digamos, de la invasión. En definitiva, esto del incremento de los conflictos multiétnicos. Tenemos ahí digamos, minorías, por así decirlo. Están los sunitas, los chiitas, que son mayorías, que creo que son alrededor de 2/3 de la población, y los kurdos por el norte. Si bien han llegado a un acuerdo tácito de hacer gobernable el país, entre comillas, también hay que decir de que hay influencia de potencias regionales que tratan de ver de qué manera ellos influyen, sobre todo a través del régimen, digamos, chiita, porque Nuri al-Maliki es un chiita, y ahí se nota un poco la mano de Irán. Sí, o sea, no es que no haya, pero también hay una dinámica interior política. O sea, hay que ver también, los kurdos, por ejemplo, están felices porque nunca han estado en una situación como ahora. Con Saddam Hussein no nos olvidemos que les ha mandado 2 veces sus aviones con armas químicas, con bombardeos y todo. Ahora tienen una especie de autonomía y una situación muy, muy fuerte en el país. Tienen el presidente, o sea, son muy fuertes ahora los kurdos. Son contentos. Están, además, y los kurdos también, por ejemplo, es muy típico, a los kurdos se les acusa siempre de ser representantes de alguna mano de detrás. ¿Verdad? Son pequeños y pues usan quien esté allí para favorecer su posición. Pero también hay una cosa que hay que ver, que son sociedades que no son habituadas a resolver sus problemas de forma democrática, lo resuelven de otro modo, entre tribus, entre líderes, entre shuras, y tuvieron una guerra civil después de la caída de Saddam Hussein. Pues también hay que ver, después al lado de que se condene la invasión, hay también que ver que hay una dinámica interior, de política interior en Irak, que también es debida al hecho, desde luego, que esos no están acostumbrados, esas sociedades no están acostumbrados a resolver los problemas de forma civil. Eso es un poco como en Alemania, la República de Weimar fue lo mismo. Entramos aquí en una sociedad donde de repente hay una democracia, pero nadie tiene una costumbre. Nunca hubo colonialismo, dictatura. Sí, pero entonces hay que ver cómo solucionar los problemas de manera políticamente. O sea, si no hay una cultura política de solucionar los conflictos adentro del país, no necesitan un ejército occidental que invade el país, ¿no? No estuve defendiendo. Entonces, no, pero eso es un punto clave, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar los problemas que indudablemente hay en los países del sur como consecuencia del colonialismo? Porque estados como Irak no son estados que crecieron, que crecían históricamente, o sea, son estados impuestos, son fronteras impuestos por los poderes coloniales. Entonces, la cuestión es cómo podemos a nivel internacional, con las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales, solucionar los conflictos que hay de manera pacífica, políticamente. También los problemas sociales que hay, porque si hay un problema social en un país,
Tomamos el ejemplo de Mali en estos días. En Mali hay muchos problemas sociales entre el norte, entre los Tuareg y el gobierno central en el sur. Pero en principio esos son problemas sociales, son problemas de la economía y eso hay que solucionar. La intervención en Mali no va a solucionar ningún problema, va a agravar los problemas que existen. Pero volvamos al tema de Irak. Claro, Hay una política, una dinámica política interna, pero también hay una injerencia y presión, digamos, del sector circundante, es decir, de los países vecinos. Hemos preparado nosotros una nota para ver un poco más esta situación. Las escenas se repiten en Irak. Las últimas semanas el país volvió a sufrir una oleada de enfrentamientos sectarios. La minoría suní realizó manifestaciones masivas contra el gobierno dominado por los chiíes y encabezado por el primer ministro Nuri al-Maliki. Le acusan de discriminarles. Los suníes consideran que Occidente se limitó a cambiar un dictador por otro. La democracia prometida por Occidente hace 10 años apenas se abre camino en un país donde la corrupción es general y la tortura una práctica tolerada. La guerra en la vecina Siria y las demandas de mayor autonomía de los kurdos del norte del país desestabilizan aún más un estado de por sí frágil. 10 años después de la invasión, muchos iraquíes se preguntan si su sacrificio mereció la pena. Bueno, Bagdad hoy en día se ha convertido en sinónimo de terrorismo, de actos terroristas, de atentados con cochebombas, gente que se autoinmola. Es decir, ese es un poco el balance a nivel, digamos, de la población, entre otras cosas, pero con un alto nivel de inseguridad. Hablábamos recién de que es necesario poder concitar voluntades políticas a nivel internacional y regional también para ver cómo lograr una solución. No solo al problema de Irán, porque estamos hablando de una crisis prácticamente regional, no es solo un problema, sino que yo creo que hay varios. Y volvíamos a este tema de que hay también potencias regionales interesadas y que están influyendo en el gobierno chiita de Irak, ¿no? Y hay otro tipo de intereses también. Incluso se habla de que hay una coincidencia de intereses entre Teherán y Washington, ¿no? Es un poco extraño, parece contradictorio, pero parece que es así. Yo creo que desde que llegó al gobierno George W. Bush se ha generado un poco la idea de nuevo que la política se hace sobre todo con las armas. Y yo creo que esta idea se ha ido propagando. O sea, ya estuvo antes con todas las intervenciones de Estados Unidos en los países de América Latina, pero yo creo que luego hubo un periodo en el que se intentaba más hacer política. Con George W. Bush se empezó a hacer política con las armas. Y yo creo que esto es una cosa en la que hay que intentar cambiar algo, o sea, intentar cambiar algo, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de política internacional, de decir que las armas no son el método preferible y preferido para hacer política, como fue el caso de Irak, como se está discutiendo ahora para Siria, de dar armas a la oposición. Se está siempre hablando en términos de armas, en lugar de hablar en términos de crear o de hacer que las Naciones Unidas, por ejemplo, tengan más posibilidad de hacer algo, de hacer acciones o de crear otro tipo de instituciones. Esto se ha ido relegando y ya casi no tiene importancia. Las Naciones Unidas son como una especie de marioneta, una cosa que está anquilosada. Sería lo ideal, sin duda, pero tal como usted plantea, en realidad Naciones Unidas como que no tiene el poder y ha intentado, por ejemplo, buscar la paz o llegar a un diálogo, sentar en la mesa, digamos, a políticos adversos en Medio Oriente, pero no lo ha conseguido. Es cosa de pensar un poco lo que está pasando en Siria, ¿no? Sí, pero ahora, eso también tiene que ver con la estructura de las Naciones Unidas, ¿no? Ahora tocamos los problemas de fondo. O sea, el sistema de las Naciones hoy día, de las Naciones Unidas hoy día es
un sistema antidemocrático con el Consejo de Seguridad controlado por algunos gran poderes, países poderosos. Entonces, en ese contexto, una de las lecciones históricas de la guerra de Irak, de esa invasión y ese horrible fracaso, sería cambiar la estructura de las Naciones Unidas. Y en ese contexto, mira, también hay una diplomacia paralela dentro de las Naciones Unidas con la cooperación sur-sur. Existe el grupo de los 77, por ejemplo. Existe, sobre todo en el caso de América Latina, una nueva política internacional de cooperación entre países como ellos. Estoy consciente que eso es bastante controvertido, pero, por ejemplo, entre Venezuela e Irán hay una cooperación económica. Eso es la vía de solucionar los problemas sociales y políticos entre los países. Hay que cooperar más y eso sería también en el Medio Oriente una solución. Yo quiero volver sobre un tema, la injerencia o la influencia que tiene Irán sobre el actual gobierno iraquí. Sobre ese tema quiero que hablemos, porque es evidente de que Irán está apoyando claramente al actual gobierno iraquí. Bueno, yo quiero decir algo sobre Irán, porque yo creo que esa concentración que hay en la política internacional sobre Irán, que es algo que viene de George W. Bush. Irán es el diablo, porque Irán no está de nuestro lado, por eso es el diablo. A mí me parece, por ejemplo, sin que el gobierno del régimen de Ahmadinejad me fuera particularmente simpático, más bien al contrario, pero me parece que las aspiraciones de Irán a ser un poder regional con una importancia, con una influencia, pues nada de más normal. Es un país muy grande, tiene un poder geoestratégico, económico y político. ¿Por qué no debería de ser un poder regional? ¿Solo porque a nosotros no nos gusta? Pues sí, tiene influencia. Siempre ha sido además una potencia regional, así como Turquía. Bueno, hubo un periodo en que fue descartado, pero ha vuelto a este puesto, o intenta volver todavía más a este puesto. Ahora, eso es una parte de un mosaico regional, me parece normal. Con eso como con Qatar, que es muy pequeño, pero hacen muchísima política, como con Arabia Saudita, que también tienen dinero, con Israel, que son pequeñísimos, pero tienen gente fuerte detrás, pues hay un puzzle, hay un mosaico. Y hay que, en lugar de tratarles de diablos, pues hay que decir, pues ahí nos sentamos en la mesa. A mí, todo eso con el poder nuclear potencial de Irán me parece absurdo. O sea, aceptamos la bomba atómica de la India, aceptamos la bomba atómica de Pakistán y la de Israel, pero la de Irán, eso no. Me parece absurdo es eso. que el lenguaje en los Estados Unidos, por ejemplo, es tan jingoístico, tan preparando siempre para la guerra. Hemos oído la semana pasada, siguen con la misma lenguaje que utilizaban para Irak, para convencer al público que aunque no está en el interés nacional del público, de los ciudadanos, vamos a convencerles por qué tenemos que ir a la guerra. Estamos reciclando ese tipo, y esta es otra amenaza que Es una demagogia. es de una cultura militar que tiene una historia de los Estados Unidos. Lo que vemos aquí dentro de Irak, pero también en la región, es indudablemente una influencia geopolítica. Tú mencionaste los países como Qatar y Arabia Saudita, y ellos tienen mucho poder, pero ¿por qué? Qatar, por ejemplo, Qatar no solamente tiene el poder económico, también tiene o va a tener dentro de poco 200 tanques alemanes. Entonces, tenemos aquí muchos intereses que están jugando, ¿no? O sea, los alemanes venden armas a un país como Qatar, a un país como Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque eso es parte de un plan geopolítico de la alianza alemana-estadounidense, o sea, europea-estadounidense. Y eso también se refleja a nivel nacional en Irak, ¿no? Con los diferentes grupos étnicos que, claro, que tienen sus aliados. Los kurdos tienen los Estados Unidos y tienen el petróleo.
en el norte del país los chiitas tienen a Irán y los sunitas tienen otros aliados. Entonces eso es parte del problema, pero repito, eso es la geopolítica que va mano a mano con una política militar y eso hay que cambiar. ¿En qué sentido se puede cambiar eso, Michael? Digo, pregunta del americano, hay que preguntarle a los expertos, pero por lo menos estamos aquí para intentar aclarar un poco esta situación. Yo creo que la época de intentar ayudar a reconstituir esta parte del mundo para los Estados Unidos está la reelección de Barack Obama hizo claro que es una época de retirar fuerzas más que imponer más. Estamos ahora en una fase de retiración y seguirá. La deuda que tenemos ahora para el futuro, las generaciones endeudados por esta guerra, es increíble. Si quieres decir de 10 años después, cuántos millones de millones que estamos endeudados y con miles de soldados. Sí, está destrozado. Pues la idea que vamos a imponer más fuerza en state building, como George Bush dijo, que crear democracias, no. Lo que está pasando, esta onda ahora pasando por el mundo árabe, es fascinante y nadie sabe dónde irá Egipto, o Tunisia, o Siria, o Libia. Y este proceso que, al menos podemos decir, quizás fue su punto de comenzar, fue la invasión y la desestabilización de una dictadura de Saddam Hussein, y ahora esta explotación de pasiones y de derechos de humanos, de comunidades que quieren liberarse, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Creo que ellos mismos, creo que las poblaciones mismos van a tener gran trabajo por décadas, porque hay conflictos entre religión, entre sectarianos, hay tanto que decir como europeos, cómo vamos a discutir, sí, a hablar más, pero es problema más regional. No, pero también aquí en Europa necesitamos ese debate, o sea, al principio de la guerra en Irak hubo manifestaciones a nivel internacional. 17 millones de personas se estuvieron manifestando contra la guerra de Irak, contra la invasión. ¿Qué quedó de ese movimiento? Casi nada. Entonces, yo creo, y sé que insisto en ese punto, ¿no?, en el debate, necesitamos esta discusión no solamente en Europa y en Alemania, sino también en los Estados Unidos. Y yo me pregunto qué podría cambiar, qué pueden cambiar los últimos movimientos políticos como Occupy Wall Street, ¿no?, que también discuten estos temas del movimiento de paz. Sí, pero hay un punto que yo quisiera volver a un punto que tiene que ver con esto. Delante mencionábamos que Irak es un estado fallido. Sin embargo, hubo elecciones, Ayat Alawi, si no me equivoco, que es el líder de la oposición, que representó, digamos, a una coalición bastante amplia, incluida sunitas, que incluso logró cierta mayoría, pero que al final el que formó gobierno fue el chiita al-Maliki. Eso supone también que en el seno de la sociedad iraquí está pasando algo, se está moviendo, o sea, porque las soluciones no siempre tienen que llegar de afuera. Y de todos modos, en Irak lo curioso es que después de lo que se llamó en un principio primavera árabe, que ya no sé si es una primavera árabe, pero después de esos movimientos, ahora se dijo, bueno, en Irak, ¿qué pasa? En Siria en un momento no pasaba nada y esto. En Irak ahora, desde diciembre pasado, hay siempre más demostraciones en contra del régimen, por corrupción, por su incapacidad de gerar la política. Entonces, de algún modo, hay una influencia de esos surgimientos árabes, de las revueltas árabes, y yo creo que ahí se puede decir, bueno, hay una dinámica dentro de la sociedad que a lo mejor es también una dinámica que puede llevar a los diferentes grupos, decir, pues ahí estáis vosotros con vuestra política interétnica, separando siempre todo, porque al fin y al cabo la gente ha vivido, durante el régimen de Saddam Hussein, han vivido juntos. Y yo estuve en Siria cuando ya habían empezado los problemas hace 2 años, y me acuerdo que la gente me decía, pues nosotros tenemos miedo a correr la misma suerte que Irak, porque nosotros aquí tenemos sunitas, alawí, tenemos cristianos de diferentes tipos y no hay problemas, convivimos bien.
Entonces, yo creo que Irak, desde fuera, visto desde fuera, es como un ejemplo que no hay que seguir, pero yo creo que dentro de Irak quiero creer que también hay más movimiento de decir, pues queremos superar esto. Y yo creo que las manifestaciones que se han ido haciendo desde diciembre pueden ser un principio para un cambio de política. Es de esperar, porque tengo entendido que el presidente concentra ante sí los cargos de ministro de Defensa, el jefe de la Seguridad Nacional y todo por el estilo. Entonces es un poco increíble, una situación un tanto contradictoria. O sea, no va a la mesa de negociaciones o del diálogo con el resto de las fuerzas políticas. Hay un problema de política interior. O sea, di antes el ejemplo de los kurdos, que ya entre sí tuvieron muchos problemas en entenderse. Lo mismo se puede decir con respecto a nivel político nacional, sobre todo porque se puede decir que los alewitas han perdido de algún modo, después de la caída de Saddam Hussein. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa, y si bien es cierto el programa iraquí es bastante complejo, es también un problema regional, que requiere respuestas regionales y globales con la participación de la comunidad internacional, tal como tú lo mencionabas en algún momento. Yo les agradezco su participación, sus aportes a este debate. Nunca alcanza el tiempo verdaderamente, pero por lo menos espero que hayamos logrado aclarar un poco eso. Para nuestros televidentes de América Latina nos despedimos y les recuerdo que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestra página web cuadriga@dw.de. Será hasta una próxima, pásenlo bien.